Recuerdan de que una de las cosas que más pusimos hincapié era básicamente qué era el precio. Y nosotros dijimos que el precio es la variable independiente. ¿Por qué? Porque la variable dependiente son las cantidades demandadas. Entonces, en ese contexto es el precio el que determina las cantidades demandadas y no las cantidades demandadas del precio, ¿cierto? Además, habíamos puesto énfasis en este parrafito que está acá, que dice que el precio es el que ofrece las señales a los productores y los consumidores con el objetivo de aumentar, incentivar o reducir, desincentivar la producción y el consumo de los bienes y llegar así al equilibrio. Ese era el punto central. Lo que hemos visto después es esa paradoja del agua y los diamantes, que no la voy a repetir, ni tampoco el concepto de utilidad marginal, sino simplemente explicábamos cuál era la diferencia entre valor y precio, qué significaba el término marginal, qué significaba el término utilidad, que en economía es un equivalente a satisfacción. Y en base a eso, también, digamos, abonábamos el hecho de que en un mercado de competencia perfecta se cumple la ley de la demanda decreciente. ¿Por qué? Porque entendemos que el precio es la variable independiente y por lo tanto es la que determina cuáles son las cantidades demandadas en esa curva de demanda. Habíamos dicho de que estos son los conceptos que nosotros teníamos que tener presente a los efectos de poder, digamos, entender conceptualmente lo que es las cantidades demandadas. Entonces, decíamos lo siguiente: la cantidad demandada por el mercado es la cantidad específica de un bien que todos los compradores del mercado optarían por comprar durante cierto periodo dado. Un precio específico que hay que pagar por el bien. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, dijimos que para poder, digamos, otorgarle un determinado precio de mercado a un bien o un servicio, tiene que ser apropiable y por lo tanto, al ser un bien propio, yo le podría poner un precio, es decir, que hay que pagar ese precio específico por bien. Y había estas restricciones existentes. ¿Cuáles eran? Los deseos, que pueden ser los deseos de comprar cantidades mucho mayores o comprar dos o tres cosas a la vez. El costo de oportunidad, que está obviamente vinculado a qué, entre otras cosas, a la limitación del poder de compra. ¿Por qué? Porque probablemente a mí no me alcance mi poder de compra para comprar los diversos bienes que podrían estar ofreciéndose en los diversos mercados. Por lo tanto, cuando yo decido comprar determinado bien, estoy pagando un costo de oportunidad. Y obviamente, digamos, ese es un tema que yo analizo, aunque sea inconscientemente, cuando decido comprar un bien o utilizar un servicio. Y hacíamos una diferenciación entre lo que significaba demandar y comprar, ¿cierto? Y entonces demandar es estar dispuesto a adquirir un bien a cambio de un precio, pero comprar es efectivamente realizarlo. Y con esos conceptos nosotros lo que hacíamos era, digamos, establecer una tabla de demanda. Confeccionábamos una tabla de demanda que no era nada más que la relación, existente entre el precio de un bien y la cantidad de esto que estaríamos dispuestos a comprar en distintos niveles de precio, ¿no? Y con eso hacíamos una tablita muy simple. Acá estaban los distintos niveles de precio y ahí estaban las cantidades demandadas para cada uno de esos niveles de precio. Obviamente, Q2 es mayor que Q1, Q3 es mayor que Q2, ¿cierto? Y, es al revés, perdón. Si nosotros vemos acá, estamos viendo esa relación que habría entre precio y cantidad, donde P1 es menor que P2 y P2 es menor que P3. De esa manera nosotros establecíamos esa tabla de demanda y sucedía esto. Ahí podríamos graficar una curva de demanda en donde estaban los distintos niveles de precio y estaban las cantidades demandadas para cada uno. Y ahí se verificaba que hay una relación inversa entre el precio y las cantidades demandadas. Es decir, cuanto mayor es el precio, menor van a ser las cantidades demandadas. Pero para eso teníamos que analizar lo que era la función de demanda para poder establecer en qué condición podríamos graficar esta curva de demanda. ¿Hasta ahí está claro o hay alguna duda de lo que necesitamos para poder avanzar? ¿O hasta ahí está claro?
Sí, está ¿Está claro, bien. claro, Tadej? Perfecto. Ahora arrancamos haciendo, primero recuerden que está puesto ahí, ustedes seguramente lo deben estar viendo, ¿cierto? Que la primera diferenciación que hacíamos era que no es lo mismo la demanda, porque la demanda es la curva y las cantidades demandadas son aquellas cantidades que están reflejadas en el eje horizontal de de esa gráfica que nosotros acabamos de mostrar ahí, en donde están los distintos niveles de las cantidades demandadas, ¿cierto? Para los distintos precios. Recuerden también que ahora vamos a ver cuáles son todos los componentes de la función y la condición que nosotros vamos a poner al efecto de poder graficar la curva. Y recuerden también que en este caso nosotros dijimos que a diferencia de la manera en que ustedes normalmente grafican en este análisis 1, en este caso la variable independiente está, sus valores están reflejados en el eje vertical y las variables dependientes en el eje horizontal. Por lo tanto, las gráficas seguramente van a salir al revés. Por eso tenemos esta relación de la curva de demanda que es decreciente, en donde nosotros vemos también que la pendiente a lo largo de la curva sin duda también va a ser decreciente. ¿Está claro también esos conceptos? Sí, ¿Está claro, profe. chicos? Perfecto. Ahora bien, fíjense, repasamos lo que acabamos de decir. A ver, decíamos, Federico, Federico, ¿no me escuchas, Federico? Brian, ¿me escuchas, Brian? Sí, profe. ¿Por qué no me haces el favor, me lees despacito cada uno de esos puntos que están ahí, que en realidad simplemente reflejan conceptualmente todo lo que hemos visto anteriormente? Te pido que vos los leas despacio, de manera tal de que si alguno de nuestros compañeros tuviera alguna duda, bueno, inmediatamente te va a pedir que vos frenes un poquitito, pares un poquitito y podamos conversar entre nosotros si alguno tuviera una duda. Esto que está puesto acá en esta presentación es simplemente la síntesis conceptual de todo lo que hemos venido hablando hasta acá. Bien, profe. ¿Se me escucha bien a mí? Y yo sí te escucho bien. Bien. Bueno, la curva de demanda no nos muestra los precios que tendría un producto si la cantidad demandada fuera una determinada. Ese es uno. El otro dice, la curva de demanda nos indica cuál sería la cantidad de un bien que los consumidores estarían dispuestos a demandar a los distintos niveles de precios. El tercero es, en esta relación, por lo tanto, la variable dependiente es la cantidad demandada y la variable independiente es el precio de mercado. ¿Están todos de acuerdo en eso? ¿Están todos de acuerdo, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, seguí entonces. Ley de la demanda decreciente. Ceteris paribus. Permaneciendo todo lo demás constante. La cantidad demandada de un bien se incrementará cuando el precio de mercado disminuya y viceversa, cuando el precio aumente. Es decir, la cantidad demandada del bien y el precio de mercado están inversamente relacionados. Perfecto. ¿Alguna duda de eso, chicos? No, profe. Bueno, perfecto. Entonces lo que tenemos que hacer ahora, ¿cierto? Es simplemente lo siguiente. Vamos a hacer la diferenciación entre lo que es la función de demanda y la curva de demanda, y ahí viene probablemente una
el nivel de dificultad que ustedes pueden tener cuando vamos a analizar lo que es la circulación a lo largo de la curva y los desplazamientos de la curva, en este caso de demanda. Entonces, vamos a seguir con esto. Fíjense, estas son las razones que explican la ley de demanda decreciente. Habíamos hablado del efecto sustitución, es decir, son aquellos bienes que pueden ser consumidos de manera indistinta o que, mejor dicho, satisfacen la misma necesidad por separado. Y poníamos el ejemplo, por ejemplo, en la infusión del té o el café, en el caso podría ser, qué sé yo, de un fiambre, mortadela y salchichón, es decir, son bienes que nos van a satisfacer la misma necesidad, pero por separado, ¿cierto? ¿Y esto qué significaba? Significaba que cuando subía el precio de un bien y ese bien podía ser sustituido por otro bien, lo que iba a suceder es que la demanda del bien A, ¿cierto?, que había aumentado el precio, iba a bajar, digamos, iba a tener una baja en las cantidades demandadas y iba a haber simultáneamente un aumento en la demanda del bien B que es sustitutivo del bien A. El ejemplo era muy simple, yo decía, bueno, por ejemplo, estoy acostumbrado a tomar café, aumenta el precio del café, va a disminuir la demanda de café y lo que va a suceder es que van a aumentar las cantidades demandadas de té. ¿Está claro ese concepto de lo que es un bien sustitutivo? Sí, profe. Perfecto, listo. Ahora vemos el efecto renta. El efecto renta es muy simple. ¿Qué sucede cuando aumenta mi renta en relación a determinado bien? O al revés, cuando el precio de ese bien, ¿cierto?, disminuye en función y se mantiene constante mi renta. Lo que nosotros decíamos que en esos casos las conductas de los consumidores estaba determinada por bienes que habíamos denominado bienes normales y bienes inferiores. Los bienes normales son aquellos bienes que cuando aumenta mi renta, aumenta las cantidades demandadas de ese bien. Y cuando disminuye, y cuando aumenta mi renta y disminuyen las cantidades demandadas, nosotros le denominamos bienes inferiores. El ejemplo que habíamos dado ayer era, por ejemplo, yo estoy consumiendo margarina, aumenta mi renta, entonces al aumentar mi renta dejo de consumir margarina, caen las cantidades demandadas de margarina y comienzo a consumir una mayor cantidad de manteca. Podría pasar con la mortadela y el jamón, con cualquier tipo de bien en donde la diferenciación estaba dada por la calidad. Entonces, estos dos efectos, el de sustitución y el efecto renta, son parte de la explicación por la cual nosotros podemos decir que hay una ley de demanda decreciente. Lo habíamos determinado así. Recuerden ustedes, estas son parte de las razones. Acá tenemos lo que son bienes normales en función del efecto renta, que es la cantidad demandada se incrementa al aumentar la renta, los bienes inferiores, la cantidad demandada disminuye al aumentar la renta, los precios de otros productos relacionados, hemos definido lo que era un bien sustitutivo, que se definen como aquellos que pueden satisfacer por separado una misma necesidad, y además acá está la definición de bienes complementarios, que son aquellos que se necesitan entre sí para ser consumidos. Algunos ejemplos hay a posteriori, una llanta y una cubierta. Yo sé que si compro una llanta necesito una cubierta, si compro zapatillas de básquet seguramente compraré una pelota de básquet, si compro una raqueta de tenis necesitaré pelota de tenis y obviamente esos productos se complementan entre sí. Y por lo tanto acá también sucede lo siguiente, supongamos que aumenta el precio de las zapatillas de básquet. Bueno, lo más probable es que también van a caer la demanda de las zapatillas de básquet, pero como la zapatilla de básquet es un bien complementario con las pelotas de básquet, también va a caer la demanda de las pelotas de básquet. O sea que acá lo que nosotros vemos es que también hay una relación distinta entre los bienes sustitutivos y los bienes complementarios. Cuando aumenta el precio de un bien que tiene sustitutivo, va a caer la demanda de ese bien sustitutivo, pero va a aumentar la demanda del bien sustituto. En cambio, en los bienes complementarios,
cuando aumente la demanda de un bien complementario, también, cuando aumente el precio de un bien complementario, va a caer la demanda de ese bien complementario, pero también va a caer la demanda del otro bien con el cual se complementa. ¿Está claro este concepto? Sí, profe. Sí, Sí, profe. profe. Bueno, entonces ya de alguna manera vamos definiendo dos de los efectos que tenemos que tener en cuenta cuando hagamos los análisis de los desplazamientos de la curva. Entonces, fíjense, acá había algunos ejemplos de productos sustitutos. Qué sé yo, por ejemplo, si tomábamos el ejemplo del azúcar y la miel, podemos hacer el mismo análisis. ¿Aumenta el precio del azúcar? Bueno, probablemente yo pudiera, si se mantiene constante el precio de la miel, endulzar con miel. O al revés, si yo estoy acostumbrado a endulzar alguna infusión con miel y el precio de la miel se dispara demasiado, probablemente yo comience a endulzar con azúcar. Por lo tanto, lo que va a suceder es que al aumentar el precio de la miel, yo voy a dejar de adquirir determinadas cantidades de miel y voy a comenzar a adquirir otras cantidades mayores de azúcar. Ahí se ve con toda claridad cómo hay esa diferencia en las cantidades demandadas al ser productos sustitutos. Acá tienen otros ejemplos que tienen más que ver con lo que podría ser con la madera, con esto que es plastimadera, pero ustedes, por ejemplo, si habláramos de abertura, se disparan los precios de las aberturas de madera, yo podría comprar las de aluminio. Y si se disparan los precios de la de madera y de aluminio, probablemente podría comprar la de chapa. Del mismo modo, podría reemplazar con otro tipo de artículos cualquier de estos elementos. Se dispara el precio de los ladrillos, por ejemplo, comunes, y bueno, probablemente pudiera utilizar ladrillos huecos, y si se disparan los precios del ladrillo hueco y el ladrillo común, probablemente podría ser bloques de hormigón. Es decir, esa posibilidad de que haya sustitutos también es lo que le otorga una sensibilidad muy grande entre la relación de precio y las cantidades demandadas de los productos que tienen varios sustitutos. Eso lo vamos a ver con un concepto que ya quedará para otra clase de lo que es elasticidad, para detenernos hoy con mucha tranquilidad en los ejemplos de circulación y desplazamiento a lo largo de la curva. Y acá tienen ustedes los productos que decíamos que son complementarios. El más típico es ese que pusimos ahí, la taza, el plato, la cucharita. Seguramente cuando alguien compra una taza va a necesitar un plato y una cucharita. Por lo tanto, cuando aumente la demanda de la taza, seguramente va a aumentar la demanda también del plato y de la cucharita. Y eso se ve, a ver, podríamos verlo de muchas formas. Si la gente compra muchos autos, seguramente se van a vender más cubiertas. Compras menos autos, seguramente va a haber menor demanda de cubierta. Y del mismo modo también esto, si mucha gente está comprando témperas o acuarelas, bueno, probablemente aumente la demanda de pinceles. Es decir, son productos que en este caso son complementarios y por lo tanto, al aumentar las cantidades demandadas de uno, también van a aumentar las cantidades demandadas del otro bien. Es decir, exactamente al revés de lo que sucede con los bienes sustitutos. ¿Está claro esto? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, perfecto, chicos. Seguimos. Otros factores, ¿no es cierto? El tamaño del mercado. Recuerden que cuando nosotros arrancamos esta clase ayer dijimos que una de las condiciones para que hubiera un mercado de competencia perfecta es que hubiera una gran cantidad tanto de vendedores, oferentes o productores y de consumidores o demandantes, ¿cierto? Entonces, el tamaño del mercado es un elemento significativo y es un factor que determina claramente la ley de la demanda decreciente. Cuanto menor cantidad de oferentes y consumidores haya en ese mercado, bueno, probablemente haya una mayor poder de mercado de algunos, de tantos de los oferentes como los consumidores, y por lo tanto esa ley de la demanda decreciente seguramente se va a ver muy atenuada. Los gustos o preferencias de los consumidores, bueno, tienen que ver con cuestiones de carácter psicológico, con cuestiones de carácter cultural, con hábitos, con una serie de cuestiones que obviamente también se analizan para poder insertar un producto en un mercado. Hay mercados que van a tener mayores demandas porque obviamente son más del gusto en función de esas características que acabo de denunciar de los consumidores. Aquellos que estén
dentro de las pautas culturales, estéticas, de los consumidores, obviamente van a tener mayor demanda que otros, ¿cierto? El punto 5 estaba vinculado con ¿qué? Con las expectativas futuras sobre la evolución de precios. Si yo soy un demandante, si hay una expectativa futura de que el precio va a aumentar, ¿cuál va a ser mi respuesta como consumidor racional? ¿Cuál va a ser mi respuesta? ¿Mm? ¿Alguno que se anime? O sea, si el precio aumenta, ¿qué hago yo como No, consumidor? no, a ver, yo te digo, estamos hablando de expectativas, ¿cierto? Entonces, yo digo que puede suceder ahora. Yo estoy pensando en adquirir determinado tipo de producto, ¿cierto? Y veo que la expectativa futura es que el precio de ese producto aumente. ¿Cuál sería mi decisión? Comprar lo antes posible. Entonces, si yo lo compro, lo que sucede es que aumentan las cantidades demandadas. Entonces, las expectativas influyen también respecto a las cantidades demandadas, ¿cierto? En la curva de demanda. Entonces, las expectativas también las tenemos que tener siempre presentes. A ver, si yo supiera al revés, yo digo, no, bueno, mira, a ver, ¿qué sucedería si mis expectativas son que el precio va a caer? ¿Mm? ¿Qué sucedería si yo digo, no, el precio va a disminuir en el corto, en el mediano plazo? ¿Compraría o no compraría? Y no, iba a bajar la No. demanda. Bueno, no compraría. Entonces, eso también tiene un efecto sobre la curva de demanda, ¿cierto? Y los otros Profe, factores que, sí, ese, sí, por ejemplo, podría ser lo que pasaba con el año pasado, cuando empezó la pandemia, con el tema del alcohol en gel, que muchos compraban bastante cantidad y porque sabían que el exactamente. precio iba a aumentar. Es, Y al revés de eso, por ejemplo, pasa con la frutilla, que uno especula que va a bajar el precio, entonces uno por ahí vos trata de no comprar diste, mucho. vos diste dos ejemplos muy concretos. Y muy claro. Es más, yo aprovecharía eso porque no lo vamos a ver, porque entiendo que, salvo que alguno me haga una pregunta puntual, pero vos fíjate, esto que vos dijiste del alcohol del gel me remite a mí a la última parte de lo que vimos ayer, que eran precios máximos y precios mínimos. Por ejemplo, cuando aumentó esa demanda, ¿por qué? Porque todos queríamos sanitizar todo, entonces el precio, digamos, de el alcohol en gel o el alcohol común, el alcohol, digamos, medicinal, se disparó. ¿Por qué? Porque, bueno, obviamente había una cantidad prevista para una demanda determinada, aumenta bruscamente la demanda y por lo tanto, al haber escasez de oferta, aumenta el precio, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace el Estado Nacional? El Estado Nacional dice, no, pará, vamos a poner un precio máximo porque no podemos permitir que haya ganancias desmedidas por una situación anómala del mercado, hasta que aumenta la producción y bueno, obviamente eso vuelve. En ese caso, yo admito intervenciones del Estado. Lo que sucede es que si vos sostenés en el tiempo ese tipo de intervención del Estado, recuerden que cuando había precios máximos, ¿cierto? Esos precios máximos hacían, sucedía que en ese precio máximo se generaba exceso de oferta, perdón, exceso de demanda y por lo tanto se generaba escasez. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque si yo pongo un precio por abajo del punto de equilibrio, todo el mundo va a ir a comprar porque está abajo del precio de mercado. Y al producirse ese exceso de demanda, lo que se generaba era una escasez, que fue lo que vimos en la parte final de la presentación de ayer. Pero el ejemplo que vos diste, un ejemplo que me parece muy claro, en donde, bueno, ameritaba la decisión de poner un precio máximo para ese tipo de bien, por dos motivos, para evitar beneficios extraordinarios y desmedidos, y por otra parte, para garantizar que la gente tuviera ciertas medidas de sanidad pública accesibles. ¿Está claro ese punto? Sí, profe. Y, Sí, profe. y los otros estaban referidos a cuestiones, como habíamos dicho, de estacionalidad, ¿cierto? Estacionalidad, ¿qué significaba eso? Que, por ejemplo, si yo vendo helados, bueno, seguramente durante la temporada alta voy a vender más helados que durante la temporada baja, ¿cierto? Eso está medido ahí, puesto, porque hay una serie de elementos que muchas veces no se pueden considerar de otra forma. Reitero, como la estacionalidad. ¿Hay alguna duda respecto de todos estos factores que están puestos acá, que son
el efecto sustitución, ¿cierto? El efecto renta y, perdón, el efecto renta y el tamaño del mercado, los gustos, preferencias de los consumidores, la expectativa futura sobre la evolución de los precios y de otros. ¿Hay alguna duda respecto a eso? No, profe. No, profe. Perfecto. Bueno, ahora vamos y le pido que pongan un poquitito de atención. Fíjense, con todo eso que hacemos, tenemos la función de la demanda, ahí está la expresión analítica. Y yo dije, esta es f de P sub X, esa, ¿cierto? Sería la función, la variable independiente. Todas estas que están acá también consideradas como expresión analítica son variables independientes, pero yo he puesto una condición, que es la condición ceteris paribus, es decir, manteniendo todo lo demás constante. Porque ayer decíamos, yo no puedo de ninguna manera graficar en el plano esa cantidad de variables independientes que tengo acá, porque lo máximo que yo puedo graficar es en el espacio, ¿cierto? Con 3 ejes. No puedo graficar de otra manera y por lo tanto para poder graficar en 3 ejes debe ser un volumen y un volumen se grafica cuando yo tengo 2 variables independientes. Y ahí veo que ustedes ven, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 variables. Por lo tanto, de ninguna manera podría graficar. Y además, ustedes fíjense que nosotros estamos graficando la curva de demanda ¿en dónde? En el plano. Por lo tanto, lo que nosotros hacemos, decimos, para poder graficar la curva de la demanda decreciente, nuestra variable independiente va a ser el precio y las demás van a permanecer constantes. Por lo tanto, a R, a P, sub I, a Z, a G, a E y a los otros que son, repito, los productos relacionados, es la renta de los consumidores, el tamaño del mercado, los gustos, las expectativas y otros, todo eso yo lo voy a mantener constante. Si todo eso es una constante, la única variable independiente va a ser la del precio. Y en esa condición, cuando haya una variación del precio, lo único que yo voy a tener es una circulación a lo largo de la curva. Cuando además de la hipotética variación del precio hubiera una variación de cualquiera de esas variables que están ahí, lo que yo voy a tener es un desplazamiento de la curva de demanda hacia la derecha y arriba o hacia la izquierda y abajo. Y ahora vamos a ver algunos de esos ejercicios. ¿Hay alguna duda sobre ese concepto de que la variación del precio lo único que hace es producir una circulación a lo largo de la curva de demanda? Y la variación de cualquiera de las otras variables que hemos denominado ceteris paribus va a generar desplazamiento de la curva de demanda en este caso. ¿Hay alguna duda respecto a eso? No, profe. Bueno, ahora vamos a tratar de ver los ejemplos concretos. Acá está lo mismo. Recuerden lo que era oferta, ¿cierto? Estamos en la misma situación, hemos definido qué era ofrecer, hemos visto, vamos a hacer también el mismo análisis viendo cuáles son los factores. Acá en esta, lo único que yo le voy a marcar es que básicamente, así como hay una relación inversa entre precio y cantidades demandadas, acá la relación es directa, es decir, cuanto mayor sea el precio, mayor van a ser las cantidades ofrecidas, por lo tanto, esta sería la gráfica que responde a ese concepto, que a mayor precio va a haber mayor cantidad ofrecida. Si ustedes se fijan, yo al precio P sub 1 estoy ofreciendo la cantidad Q sub 1 y al precio P sub 3 estoy ofreciendo la cantidad Q sub 3, donde Q sub 3 es mayor que Q sub 1. Es decir, en la demanda, la relación es inversa con el precio. En la oferta, la relación es directa con el precio. Sigamos. Y estos serían los factores que determinan lo que sería en este caso la función, ¿cierto?, de la oferta. Y mi expresión analítica estaría en función de ¿qué? Del costo de los factores, de los impuestos y subvenciones del Estado, del tamaño del mercado, las expectativas y otros, ¿cierto? Entonces, esto que está acá sucede exactamente lo mismo. Yo lo que hago es,
A todas estas variables que no sean el precio le voy a llamar variables ceteris paribus. Y en esa condición yo voy a poder graficar esta curva. Esta curva se grafica porque todas las otras variables yo las mantengo constante y lo único que tengo constante, lo único que mantengo como variable es la variable independiente o endógena, que es el precio, ¿cierto? En función de eso, yo puedo graficar en el plano y puedo decir también que hay una relación directa entre el precio y las cantidades ofrecidas. Todas las variables que están ahí, menos la del precio, también las llamamos variables ceteris paribus, pero de la oferta. ¿Está claro esto? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, perfecto. Sí, Entonces, profe. habíamos visto que era el punto de equilibrio, que no era otra cosa que la intersección entre la curva de oferta y la demanda, ¿cierto? Y en ese punto habíamos dicho, al equilibrio se lo conoce también como aquella situación en la cual el mercado se vacía. ¿Eso qué significa? Que al precio de equilibrio, todos los consumidores están dispuestos a consumir todos los productos que se ofrezcan a ese precio, ¿cierto? A otros precios mayores, obviamente también va a haber una disminución de la demanda. Entonces decíamos, un mercado se encuentra en equilibrio cuando las cantidades de un bien que los consumidores están dispuestos a comprar coinciden con las cantidades que los productores están dispuestos a ofrecer. Esto solo va a ocurrir para un nivel de precio que se denomina precio de equilibrio, es decir, que el mercado se encuentra en equilibrio cuando hay un nivel de precio de equilibrio en donde a ese precio los consumidores están dispuestos a consumir todo lo que los productores ofrezcan. ¿Eso qué significa? Que nosotros tendríamos acá el eje horizontal, el eje vertical. Esto que está en amarillo sería la curva de demanda. Esto que está en rojo sería la curva de oferta. El punto en donde se encuentran sería el punto de equilibrio. Y a ese precio que está marcado ahí, que están ofreciendo los productores, los consumidores estarían dispuestos a adquirir toda esa cantidad, pero a ese precio. Eso no significa que a precios mayores no habría algunos que estuvieran dispuestos a comprar, pero ya no van a comprar toda la cantidad que los productores estén dispuestos a ofrecer. ¿Se entiende ese concepto? Sí, profe. Sí, profe. Profe. Perfecto. Ahora vamos a tratar, eso sería lo que sería un desplazamiento de la curva de demanda. Yo ahí lo voy a parar o vuelvo un poquitito para atrás. Fíjense, en este caso la curva de demanda se desplaza ¿hacia dónde? Fíjense. ¿Hacia dónde se desplazó la curva de demanda? Hacia la derecha y arriba. Yo ahora dejo de compartir la pantalla un minutito. ¿Cierto? Fíjense si ustedes pueden ampliar para verme a mí, a ver si pueden ver una hoja en donde yo voy a intentar graficar por qué sucede eso. Ustedes alcanzan a ver la hoja, ¿cierto? ¿La ven más o menos bien? Sí, profe. Sí. Me van a disculpar, yo no soy muy bueno graficando, pero voy a intentar graficar qué es lo que sucede. Lo primero que yo voy a marcar va a ser, voy a repetir esa gráfica que está ahí, porque a ver, lo intenté hacer con la computadora, pero necesito un mouse un poquito más preciso que el que yo tengo acá. En realidad no tengo un mouse, estoy moviendo, digamos, acá en la notebook, entonces se me complica y lo dibujo mal, prefiero hacerlo a mano, ¿cierto? Pero ustedes fíjense, yo voy a hacer primero lo que sería la intersección de la curva de oferta y la curva de demanda, ¿cierto? Y luego vamos a graficar y vamos a ver por qué se puede producir ese desplazamiento. Inclusive voy a ver si puedo intentar dibujar con dos colores distintos y si ustedes la pueden ver. A ver, ¿alcanzan a ver lo que yo dibujé? Sí, sí se ve, profe. Se ve que en azul está la curva de demanda y en negro está la curva de oferta. Así es. Bueno, y ahí la curva, en el ejemplo que hemos visto, la curva de demanda se ha desplazado hacia la derecha y arriba, ¿cierto? Sí.
Si la curva de demanda se desplaza a la derecha y arriba, podría suceder, por ejemplo, lo siguiente. Podría suceder, y quiero que piensen un poquito y después yo hago el dibujo. ¿Qué sucede si en relación a ese bien aumenta mi renta? Yo voy a aumentar las cantidades demandadas o va a disminuir la cantidad demandada. Creo que depende del bien, pero generalmente deberían aumentar las cantidades demandadas. ¿Cómo que depende del bien? Claro, porque, qué sé Si yo, era la un bien gente no normal, va a ¿verdad? consumir más azúcar porque tienen más plata, pero capaz que sí compre más autos, no sé, trato de verlo Bueno, así. pero ahí entonces está, a ver, alguno de tus compañeros lo dijo, alguien habló de bien normal o de bien inferior. No sé quién fue el que lo mencionó, pero yo lo escuché. Sí, sí, un bien ¿Quién es vos, normal. Brian? A ver, entonces, repetí. ¿Qué Sí, pasaría si aumenta mi renta y en este primer caso, en este primer supuesto, porque es muy importante lo que vos decís, estamos hablando de un bien normal? ¿Qué sucedería con las cantidades demandadas del bien normal? Aumenta. Va a aumentar, la curva ¿cierto? se desplaza Pero, hacia la profe, derecha. Sí, decime, díganme, antes de Sí, que yo termine el dibujo, díganme. por ceteris paribus no estaría de más esta consideración. No, porque en este caso, ¿qué está pasando? Yo no te estoy diciendo a vos que aumento el precio, ni te dije disminuyo el precio. Yo te digo aumenta la renta. Y cuando aumenta la renta, ustedes tienen que entender que la variable ceteris paribus renta ha variado y por lo tanto va a haber un desplazamiento. Si yo te dijera a vos, aumentó, y ahí viene la primera disquisición. Si ven el dibujo, ustedes lo ven, ¿cierto? Sí, ¿Lo profe. ven? Bueno, si hay un aumento, una disminución del precio, lo que hay es una circulación a lo largo de la curva de demanda. A cada uno de los distintos niveles de precio le va a corresponder distintos niveles de cantidades demandadas, que se van a ver acá abajo. A medida que aumenta el precio, las cantidades demandadas van a ser menores, ¿cierto? Pero en este caso, yo no les dije aumenta el precio, yo les dije aumenta mi renta. Y la renta es una variable ceteris paribus. Por lo tanto, lo que se va a producir es, al haber una variación, ¿cierto? De un factor que estaba constante y ahora variado, sucede lo que sucede en todos los casos cuando vos tenés una constante que se modifica. Hay un desplazamiento de la gráfica hacia la derecha o hacia la izquierda, dependiendo de si la variación que se ha producido es positiva o negativa. Y esto en este caso va a depender de qué, de si es un bien normal o es un bien inferior. ¿Se entiende ese concepto? sí, profe. Bueno, entonces, lo que sucede acá es lo siguiente. La consideración que vos hiciste es correctísima. Si estamos hablando de un bien normal, ¿cierto? Lo que va a suceder, y ahora yo lo voy a dibujar acá, es que va a haber un desplazamiento hacia la derecha y arriba. Es decir, va a pasar esto. Esta sería mi nueva curva de demanda que yo le voy a poner de sus primas. ¿Se ve ahí? Sí, Sí. Perfecto. Ahora bien, yo lo que quiero es que ustedes me permitan hacer algunas pequeñas consideraciones de lo que ha sucedido con las cantidades demandadas, ¿cierto? Para ver si responde al concepto. ¿Por qué? Porque dijimos, si aumenta mi renta y este es un bien normal, por ejemplo, supongamos que esto sería la curva de demanda de jamón. Entonces, aumentó mi renta y al aumentar mi renta yo voy a aumentar las cantidades demandadas de jamón, ¿cierto? Y por lo tanto, ¿eso qué significa? Significa que yo voy a aumentar esa cantidad demandada en función de la renta que a mí me ha aumentado. Entonces yo me fijo, antes, al precio de equilibrio, yo consumía esta cantidad abajo, que es la cantidad demandada de equilibrio. ¿Se alcanza a ver? ¿Se alcanza a sí. ver? Sí. ¿Cierto? Bueno, y ahora a ese precio, fíjense lo que sucede. Fíjense lo que sucede. A ese precio,
Fíjense el aumento en la cantidad demandada que va a haber. ¿Por qué? Porque el precio se ha mantenido constante. Lo que aumentó ha sido mi renta. Al aumentar mi renta, va a aumentar la cantidad demandada. ¿Por qué? Porque la curva de demanda se desplaza hacia la derecha y por lo tanto, si ustedes se fijan a ese mismo nivel de precio, yo tengo un aumento en la demanda que ahora está definido acá por X de sub prima. ¿Se entiende o no se entiende? Sí, profe. ¿Se entiende, Morela? Sí, ¿O profe, no, sí, sí Sí. entiendo eso. Y Y cuando ahora, pasa por eso, ejemplo, sí, ¿también aumenta la oferta? no, escúchame, en Ajá. ese primer momento no, porque vos fíjate que la oferta se ha mantenido como, perdón, la oferta se ha mantenido constante, ¿cierto? Lo que ha aumentado son las cantidades demandadas de ese precio. Lo que sucede, que en ese momento no, pero luego obviamente, cuando vean que hay una mayor cantidad, ¿qué va a pasar? Fíjate que el punto de equilibrio ahora está arriba. Entonces ahora el precio de equilibrio es este que está marcado acá. Este sería el nuevo precio de equilibrio y esta sería la cantidad demandada de equilibrio. ¿Lo alcanzan a ver? Sí. ¿Se entiende ahora? O sea, inicialmente, ¿qué sucede? Aumenta mi renta. Al aumentar mi renta hay un desplazamiento de la curva de demanda y por lo tanto al precio de equilibrio, ¿qué sucede? Yo estaría dispuesto a adquirir mayores cantidades. Los oferentes se dan cuenta y obviamente, ¿qué sucede? Sucede que el nuevo precio de equilibrio va a estar por arriba del anterior. ¿Por qué? Porque la gente está dispuesta a adquirir mayores cantidades al nuevo precio de equilibrio. Si ustedes se fijan, el precio de equilibrio de lo que yo le he llamado de sus primas, demanda prima, ahora es X de equilibrio prima, que es mayor que el precio de equilibrio anterior. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Bueno, ahora podemos hacer, y te pido a vos, a ver, Morela, ¿tenés un lápiz a mano para dibujar? Te pediría lo siguiente, que vos hagas la siguiente cuestión. Simplemente que hagas una curva de oferta, una curva de demanda, pongas el punto de equilibrio, dibujes eso simplemente. Y después vamos a ir así paso a paso, viendo un ejemplo en donde vos en realidad, obviamente si nos puedes ilustrar mucho mejor, pero vas a ser una colaboradora, digamos, activa, dibujando y tratando de determinar qué sucedería si en vez de ser un bien normal es un bien inferior. ¿Te animás a dibujarlo? Lo más Sí, gráfico que profe. pueda. Vos prende tu cámara, dibuja lo más prolijo que pueda. Vos fíjate que yo soy obviamente recontra improlijo, pero espero que se haya entendido el ejemplo de lo que sucede cuando se modifica que una variable que hemos denominado ceteris paribus, que en este caso es la renta, y por lo tanto, al no modificarse el precio, porque el precio, y vuelvo a esto, lo podemos mirar, si acá hubiera habido simplemente una variación del precio, todo hubiera sido a los distintos niveles de precio, tendría distintos niveles de cantidades demandadas. Pero como acá se modificó una de las variables ceteris paribus, lo que se produce es ese desplazamiento y por lo tanto ahora tenemos un nuevo punto de equilibrio. Ahora vamos a hacer el mismo ejemplo, pero ese ejemplo lo vamos a hacer con un bien inferior. Así que si podés Profe, dibujarlo tranquilo y nos mostrás, sí. bien, el tema es que justo estoy en una compu que no tiene cámara, pero si me deja le comparto la pantalla y dibujo en la pantalla. Vos podrías, a ver, espera un minutito. Sería mejor todavía. Dame un minutito. A ver que te ubique acá. Ahí te pongo, te convierto en coanfitrión. Fíjate a ver si podés compartir la pantalla. No, no me deja. ¿No te deja? No. Bueno, a ver, ¿quién tiene una camarita y puede hacer el dibujo? A ver, veo que hay poco voluntario. Priscila, Priscila, ¿me escuchás?
Sí, profesor, justo estoy terminando de dibujar. Bueno, encende tu cámara para que veamos un poquitito. Simplemente pone el... simplemente lo único que quiero que ponga es que hagas el punto de intersección entre la curva de demanda y oferta. ¿Está viendo ahí, profe? No te veo. A ver. Ajá, perfecto. Ahora bien, si en este caso hablamos de un bien que sería inferior, ¿hacia dónde se desplazaría la curva de demanda? ¿La están viendo Para ustedes? abajo. ¿La están viendo a Priscila todos ustedes o no? A mí me sale usted, profe. ¿Cómo? Que yo lo veo a usted, no me sale la cámara de mi compañero. Bueno, entonces lo que hacemos es lo siguiente. Mira, yo voy a apagar el micrófono un minutito y vos ponés para ver a el hablante. Entonces, cuando hable Priscila, vos la vas a ver. ¿Estamos? ¿Ahí? Sí, se ve. Sí, ahí está bien. Ahora, Priscila, dibuja el desplazamiento de la curva si eso fuera un bien inferior. Eso le quería preguntar, si era para abajo, ¿así sería? Exactamente. En este caso, el desplazamiento sería hacia abajo, ¿cierto? Y Sí. a la izquierda. Así. Y en ese como- caso, claro, y en ese caso, fíjate cuál sería el nuevo punto de equilibrio y si el punto de equilibrio es mayor o menor que el que vos tenías anteriormente. Es menor al que tenía anteriormente. ¿Por qué? Porque obviamente lo que ha sucedido, y a ver si todos lo entendemos, en este caso, como es un bien inferior, lo que ha sucedido es que al aumentar mi renta, la curva de demanda se ha desplazado hacia abajo y a la izquierda, y por lo tanto lo que sucede es que el precio de equilibrio que se va a dar va a ser inferior. ¿Por qué? Porque al ser un bien inferior, yo voy a dejar de consumir cantidades demandadas de ese bien y voy a consumir otras cantidades de un bien que se considera normal. Sería el caso típico de si esto fuera la curva de demanda de mortadela, aumenta mi renta, al aumentar mi renta yo dejo de consumir mortadela, por lo tanto va a disminuir las cantidades demandadas de mortadela y en otro mercado va a aumentar las cantidades demandadas de jamón. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. ¿Se entiende? Bueno, Sí. entonces ahora yo vuelvo a compartir la pantalla mía y vamos a tratar de ver algunos de cada uno de los ejemplos que están puestos ahí. Entonces, fíjense, estábamos en este punto, ¿cierto? ¿Todos están viendo la aplicación o no? Sí, profe. Entonces, lo que sucede es lo siguiente. En el primer caso, yo vuelvo un poquito para atrás. A ver. Estábamos con el punto de equilibrio. Hubo un desplazamiento de la curva, ¿cierto? De demanda. ¿Por qué? Porque aumentó la renta y por lo tanto varió una de las variables ceteris paribus y al ser un bien normal lo que sucedió fue esto. El desplazamiento fue hacia la derecha y arriba. En el caso que nos mostró Morela, lo que sucedió fue al revés. Era un bien inferior y por lo tanto el desplazamiento fue hacia la izquierda y abajo, ¿cierto? Lo mismo sucede también con la oferta. La oferta también puede desplazarse en un sentido y en otro. ¿En función de qué? De que vayan variando los valores ceteris paribus. Si hay una variación en el precio, tanto en la curva de oferta como demanda, lo único que nosotros vamos a tener, si ustedes pueden ver mi cursor, es que en la demanda va a haber una variación de las cantidades demandadas en función de los distintos niveles de precios, pero no va a haber desplazamiento de la curva. Lo mismo va a suceder con la oferta. Y lo que nosotros teníamos acá, fíjense, era algunos ejemplos. Fíjense, acá decíamos, la oferta se mantiene y aumenta la demanda. En esta situación, las empresas siguen ofreciendo la cantidad de un mismo bien o servicio. Era el caso que teníamos hace un rato.
ofrecen siempre la misma cantidad, pero todos compramos más de ellos. ¿Esto por qué puede pasar? Un aumento de la población, se pone algo de moda, aumentan nuestros ingresos, que es el ejemplo que nosotros vimos. En el ejemplo que nosotros vimos aumentó la renta, pero podría ser que, por ejemplo, aumente, ¿cierto?, la cantidad demandada. ¿Por qué? Porque el mercado se amplió. Antes tenía un mercado más chico y por un aumento de la población ahora tengo mayor cantidad de consumidores. Eso también genera un desplazamiento de la curva de demanda de la derecha y arriba. O, por ejemplo, por algún motivo se pone algo de moda. ¿Qué tiene que ver con eso? Tiene que ver con los gustos. Y los gustos son ¿qué? Son otro tipo de variables ceteris paribus que también te provoca ese desplazamiento hacia arriba y a la derecha de la curva de demanda. También puede suceder que sea una estacionalidad, entonces en esa temporada sucede que efectivamente se va a desplazar la curva de demanda. O, como dijimos también, por la expectativa. Si yo supongo que el precio va a aumentar, y no lo supongo únicamente yo, lo supone todos los tipos que consumen, probablemente lo que van a hacer es ir a comprar. ¿Y eso qué va a generar? También un desplazamiento de la curva. Acá ponemos el ¿Tú otro crees? ejemplo. Sí, decime, no sé quién es. Eso pasa, por ejemplo, hola, ¿se me escucha? Sí, sí, yo te escucho. Eso pasa, por ejemplo, con el tema de la nafta, cuando se sabe que va a aumentar y se llenan las estaciones con colas largas para cargar. Perfecto. Exactamente, puede ser eso. ¿Por qué? Porque la gente sabe que va a aumentar el precio, entonces, ¿qué es lo que hace? Sabe que a las 0 horas de tal día va a aumentar el precio. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Todo el mundo va y compra antes porque tiene la expectativa no la expectativa, en ese caso la certeza de que tal día va a aumentar el precio. Pero a ver, yo te hago esta pregunta. Cuando comienza a rumorearse nomás que el combustible suponete que vos seas un productor agropecuario y vos consumís grandes cantidades de diésel, ¿cierto? Entonces vos tenés que retirar tu cosecha y suponés que el diésel va a aumentar o hay rumores de que va a aumentar. Si vos tenés la posibilidad, ¿comprarías o no comprarías? Claro, sí, sí, sí. Compraría, ¿cierto? Entonces Antes que ahí aumente. estás hablando de expectativas. No se produce distinto. A ver, porque una cosa es cuando vos ya tenés la certeza, todo el mundo sabe que a las 0 horas va a aumentar. Pero cuando vos ya tenés la expectativa de que los precios del petróleo o de la energía van a aumentar, y bueno, vos tratás de acopiar lo máximo que puedas, ¿cierto? Y por lo tanto esa expectativa también te genera un desplazamiento de la curva de demanda. Fíjense el otro ejemplo. También puede ocurrir que suba el precio de un sustituto. Bienes que nos aportan exactamente lo mismo, como puede ser los refrescos de naranja de una marca u otra. Si aumenta el precio de la marca X, seguramente aumentará la demanda de la marca y ya que va a cubrir la misma necesidad a un menor precio. Y ahí te diría, a ver, Brian, ¿por qué no te animás a hacer la misma curva, ¿cierto?, de equilibrio? Ahora vamos a decir, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Suponete que que sea la curva de demanda de la Coca-Cola, ¿cierto? Y supongamos que va a aumentar, en la suposición vamos a decir, va a aumentar el precio de la Coca-Cola. Hagamos el análisis de cómo sería ¿qué pasaría con la curva de demanda de la Coca-Cola? ¿Te animás a hacer ese dibujo? No, profe, justo ahora no puedo porque estoy desde el celu. Se me cortó la luz y estoy con datos móviles, entonces estoy en un lugar Bueno, incómodo, agarrando señal. a Pero ver, ¿quién tiene creería que se Sí, desplazaría hacia la izquierda. no hay desplazamiento, Brian. Por eso te digo, yo te estoy diciendo que si estamos hablando de la curva de la Coca-Cola y te digo que aumenta el precio de la Coca-Cola, lo único que Sí, va a baja la haber es cantidad. una circulación a lo largo de la curva, ¿cierto? Pero sí, Exacto, sí, sí. pero sí, si el sustituto de la Pepsi Cola, ¿qué pasaría con la curva de demanda de la Pepsi Cola que es sustituto de la Coca? Esa sí se desplazaría hacia Esa la sí se derecha, desplazaría. ¿Hacia dónde? a la derecha. ¿Por qué? Porque ahora la gente va a ir a adquirir mayores cantidades de la Pepsi. ¿Por qué? Porque el precio de la Coca-Cola ha aumentado. Entonces, en el precio de la Coca-Cola va a haber una circulación a lo largo de la curva y en el precio de la Pepsi va a haber un desplazamiento porque
porque es sustituto de la Coca-Cola. ¿Se entiende ese ejemplo o no se entiende? Sí, profe. ¿Alguien tiene Sí, alguna sí, duda profe. respecto a esto? ¿Alguien tiene alguna duda, chicos? Aprovechen ahora que estamos con un poquitito de tiempo y estamos repitiendo la clase. Para mí está claro, profe. Bueno, fíjense. Entonces, ahora hablamos de dos. La oferta cae y la demanda se mantiene, ¿cierto? Decimos, una reducción en la oferta de las empresas hará que ésta sea más cara. Puede suceder por un amplio abanico de motivos. Desde que disminuya el número de empresas con esas ofertas hasta que quede anticuada la tecnología de alguna firma y solo queden dentro del mercado unas pocas. También puede suceder que aumente el precio de los inputs y que los fabricantes no puedan producir la misma cantidad que antes por dicho encarecimiento. Bueno, entonces lo miremos. Veamos, volvamos acá. Ahí tenemos lo que sería una hipotética. A ver, vamos a ver. Pongamos ahí. ¿Cierto? Esa es la curva de oferta que está en rojo. Si aumenta el precio del bien, lo único que va a haber son circulación. No sé si yo voy a tratar de que ustedes lo vean con el cursor. Si aumenta el precio del bien, lo único que va a suceder es que va a disminuir las cantidades demandadas, pero va a haber una circulación a lo largo de la curva de oferta. ¿Cierto? Ahora bien, por ejemplo, digo yo, varía la tecnología. ¿Cierto? Varía la tecnología. ¿Hacia dónde se desplazaría la curva de oferta? Si varía la tecnología. Si ahora tengo una tecnología que es más eficiente. A la derecha. ¿Por qué? Tu respuesta es correcta. Ahora, siempre Porque, te voy a porque, pedir que me expliques por qué. porque es un criterio, ay, no me acuerdo cómo era el nombre, que no era del precio. Por ende, hay un desplazamiento de la curva Sí, está y al bien, ser está bien. Vos tenés un aumento, razón. La sí, tecnología es un factor o una variable ceteris paribus. Por lo tanto, es, cuando eso varíe, te va a producir un desplazamiento. La pregunta es ¿por qué a la sí, derecha? claro, porque la tecnología mejora, entonces los productores pueden ofrecer una mayor cantidad de ese bien. O sea que la tecnología lo que va a hacer es lo siguiente, como vos vas a combinar mejor los factores, esto significa que con menor cantidad de factores, vos vas a poder producir la misma cantidad del bien. O con la misma cantidad de factores vas a poder producir mayor cantidad de ese bien. ¿Se entiende eso? Sí, profe. ¿Se entiende lo que Sí, haría la sí, profe. tecnología, cierto? Al ser una tecnología más eficiente, yo voy a utilizar menor cantidad de factores para producir la misma cantidad del bien. O con la misma cantidad de factores voy a producir mayor cantidad de ese bien. Y por lo tanto, lo que va a suceder es que yo voy a tener un desplazamiento de la curva de oferta hacia la derecha, ¿cierto? Hacia la derecha, ¿cierto? Y ahora, porque está puesto así la gráfica, ¿qué pasaría o qué podría suceder? ¿Qué debería variar para que la curva de oferta se desplace hacia la izquierda? ¿Qué significa que la curva de oferta se desplace hacia la izquierda? Hay menor oferta, menos cantidad de productos para ofrecer. Está bien, pero a ver, en realidad, vos fíjate lo siguiente, yo puedo tener ahí en esa curva, yo tengo las distintas variaciones de precios a los cuales están dispuestos a ofrecer, ¿cierto? Entonces yo te diría que estoy en condiciones de ofrecer a medida que va aumentando el precio, mayor cantidad de producto. Y si es el caso que vos decís, lo único que se produciría sería una circulación a lo largo de la curva, porque vos siempre tenés que considerar el precio, no las cantidades ofertadas. Acordate que la variable independiente es el precio, no las cantidades demandadas u ofertadas. Por lo tanto, yo te tendría que decir acá, perdón, ¿el precio aumenta o disminuye? Si aumenta o disminuye, va a haber mayor o menor cantidad ofertada, pero esa variación se va a dar únicamente con una circulación a lo largo de la curva o con un movimiento a lo largo de la curva. ¿Mm? Ahora bien, ¿qué debería pasar? ¿Qué factor ceteris paribus o qué variable ceteris paribus
podría generar que haya un desplazamiento de la curva hacia la izquierda. Si la curva se desplaza hacia la izquierda, ¿qué va a pasar? ¿Qué sucede? Fíjense, miren, si pasa esto, ¿qué sucede ahí? Hay un nuevo precio de equilibrio, ¿no es cierto? Sí, Y a ese precio de equilibrio ofrezco más o menos cantidad que el precio anterior. menos cantidad. ¿Por qué? Porque a ese precio los consumidores están dispuestos El a... precio de equilibrio aumenta. Exactamente, ¿cierto? Y eso se puede suceder, por ejemplo, si aumenta el precio de los factores. Si aumenta el precio de los factores, va a aumentar el precio de mi producto. Y por lo tanto, al aumentar el precio de mi producto, yo para obtener un determinado beneficio tengo que aumentar, aumenta el costo, perdón. Va a aumentar el costo de producir mi producto porque han aumentado los factores. Y por lo tanto, yo para obtener un beneficio tengo que aumentar ese precio. Y al aumentar ese precio, los consumidores van a demandar más. Por lo tanto, cuando el precio de los factores aumenta, mi curva se desplaza hacia la izquierda y arriba porque ahora necesito vender a un mayor precio, pero a ese precio los consumidores me compran una menor cantidad, por lo tanto ahora tengo un precio de equilibrio mayor y una cantidad de equilibrio menor. ¿Se entiende eso? ¿Se entiende eso, chicos, o Sí, no? profe. Sí, Bueno, profe. entonces, lo siguiente es acá. Acá tenés el caso cuando se desplaza hacia la derecha, perdón, hacia la izquierda, la curva de oferta porque ha aumentado el costo de los factores. Y el caso inverso sería el que vimos hace un rato. Mejora la tecnología. Al mejorar la tecnología, ¿qué sucede? Voy a tener esta curva, ¿cierto? Que se desplaza, se desplaza hacia la derecha y abajo, ¿cierto? A ver si se desplaza ahí. No, perdón, ahí. Se desplaza ahí, ¿cierto? ¿Y eso qué significa? Si ustedes se fijan en ese desplazamiento, el precio de equilibrio era menor. ¿Por qué? Porque al aumentar la tecnología yo soy más eficiente, entonces estoy utilizando mejor los factores y puedo ofrecer mayor cantidad a un precio más bajo. ¿Se entiende eso? ¿Se entiende o no se entiende? Sí, profe. Sí. Siempre se ahí mueve en la combinación de los dos, o sea, siempre se mueve para arriba izquierda o abajo derecha. Y no hay otra forma de moverse, porque vos tenés movimiento de circulación cuando tenés únicamente variación del precio que va a ser a lo largo de la curva, ¿cierto? Pero cada una de las distintas variaciones que yo tenga de los factores ceteris paribus, las otras variables, la van a hacer desplazar hacia la izquierda y arriba o hacia la derecha y abajo. No hay otra forma de moverse, porque además está en el plan. A ver, tanto la demanda como la oferta siempre se van a mover hacia la izquierda como a la derecha. Lo que sucede que, a ver, y también quiero que tengan en cuenta, porque ustedes lo van a ver ahí, cuando hay un movimiento de la curva, vuelvo a esto, fíjense, a ver, ahí hay un desplazamiento de la curva de oferta, ¿cierto? ¿Sí o no? Hay un desplazamiento de la curva de oferta hacia la izquierda y arriba, ¿cierto? Simultáneamente en la curva de demanda, ¿qué ha sucedido? ¿Qué ha sucedido? En la curva de demanda lo que ha sucedido es que ante el desplazamiento de la curva de oferta hay un movimiento de circulación a lo largo de la curva, porque ahí simplemente en la curva de demanda lo único que ustedes verifican es que hay una variación del precio y por lo tanto van a disminuir la cantidad de demandada. ¿Producto de qué? Del desplazamiento de la curva de oferta, ¿cierto? Entonces, a ver, ¿por qué digo esto? Porque también, y ahora hacemos un pequeño repaso y ya los dejo para que ustedes me pregunten lo que les parezca mejor. Si nosotros vamos acá, a cada uno de esos, fíjense, acá tenemos un caso 3, hay un mix. ¿Qué sucede, por ejemplo, si en ese mercado que está en equilibrio, ¿cierto? Aumenta mi renta y simultáneamente que aumenta mi renta, hay un aumento del costo de los factores. Las dos curvas se van a desplazar, entonces ahí hay desplazamiento simultáneo o un mix
de curva y por lo tanto yo voy a tener dos desplazamientos que me van a permitir a mí establecer un nuevo punto de equilibrio. ¿Se entiende o no se entiende eso? Fíjate, a ver. Decimos acá, a ver, ¿quién está en condiciones de dibujar y mostrar en la pantalla? Simplemente dibujar lo que sería una curva de demanda y de oferta y un punto de equilibrio. Simplemente eso quiero que dibujen por ahora. ¿Quién estaría en condiciones de dibujarlo y de mostrarlo en la pantalla? ¿Alguien puede? No pueden. A ver, miren chicos, lo vamos a hacer corte. Esto sería bueno tener un pizarrón. Yo lamentablemente aquí poco espacio tengo. Pero miren, va a ser así. Yo voy a hacer el dibujo. Voy a hacer el dibujo. A ver si lo puedo dibujar. Yo soy malo dibujando, pero voy a intentar hacerlo. Fíjense. Profe, Sí. puede usar un pizarrón online. No, está bien. Lo que pasa es que tengo problemas con el mouse de Tamaki. Entonces me cuesta un poquitito poderlo dibujar. Pero hacemos así, mira. Vamos a hacer lo siguiente. Yo lo dibujo y ustedes me dicen si se ve. Yo voy a tratar de dibujarlo otra vez como hicimos con dos colores. Pongo los dos ejes. Acá va a estar la curva de oferta y acá con otro color voy a hacer la curva de demanda. La curva de oferta va a estar en negro, la curva de demanda en azul. Acá tengo el punto de equilibrio. A ver. ¿Se ve? ¿Lo ven? Sí. Bueno, ahora vamos a hacer un mix. Oferta. Lo que vimos hace un ratito. Si mejora la tecnología, ¿para dónde se desplaza la curva de oferta? Abajo de la A la derecha. derecha. Para la derecha. Profe, yo no Perdón, estoy perdón. pudiendo ver el gráfico. No Ahora, sé si esto es, ¿lo ve todavía ve. ahí? ¿Lo ve ahí? ¿Lo Sí, ahora ves? sí. Perfecto. Entonces, la curva de, si alcanza a ver algún color, va a ver que la curva de oferta está en negro. Y la curva de demanda en azul, ¿cierto? ¿Alcanzan a ver o no? ¿Sí o no? Sí, sí, profe. Sí, se ve. Yo igual la voy a identificar ahora con una O y con una D para que vean ustedes cuál va a ser la demanda prima, que va a ser el que va a sufrir el desplazamiento, y la oferta prima, que también va a tener un desplazamiento. Entonces dijimos, si hay una mejora en la tecnología, va a haber un desplazamiento de la curva de oferta hacia la derecha. Es lo primero que yo voy a hacer. En este caso hay una mejora de la tecnología y al haber una mejora de la tecnología se produjo un desplazamiento de la curva a la derecha. ¿Por qué? Porque ahora, como yo mejoré tecnológicamente, aprovecho mejor la combinación de factores y por lo tanto puedo ofrecer mayores cantidades al mismo precio, ¿cierto? Y ahora te digo, ha disminuido mi renta. ¿Qué sucede si disminuye mi renta en relación a ese producto? Y el producto obviamente es un bien normal. ¿Qué va a suceder con la curva de demanda? Se desplaza A la hacia derecha y la izquierda. abajo. A ver, Izquierda. Sí, a la izquierda y abajo, sí, sí. ¿cierto? Sí. Vamos a ver. Entonces, fíjense lo que sucede. A ver si ustedes lo alcanzan a ver. Yo tenía, ¿se ve ahí? ¿Se ve ahí? Sí. ¿Lo Sí. ven? Sí. Entonces, ahora, después de los dos desplazamientos de esas curvas, yo le voy a marcar el nuevo punto de equilibrio.
Ahí está el punto de equilibrio. ¿Lo alcanzan a ver? Sí, profe. Sí, profe. Que en este caso, ustedes fíjense, es casualidad porque ha surgido de la gráfica, pero ustedes fíjense, al aumentar, ¿cierto? Al aumentar la tecnología y yo ser más eficiente, puedo vender a menores precios y simultáneamente ha disminuido la renta de los consumidores, ¿cierto? En relación a ese producto. Por lo tanto, a pesar de haber disminuido mi renta, como aumentó la tecnología, yo puedo consumir prácticamente la misma cantidad. ¿Se ve? Sí, profe. ¿Lo entienden o no lo entienden? profe. ¿Lo han entendido? ¿Puede explicar lo de la misma cantidad? Y bueno, a ver, es muy simple, te lo explico conceptualmente. Si yo soy un productor, mejoro mi tecnología y ahora soy más eficiente, la pregunta es, yo siendo más eficiente, ¿puedo vender a menores precios obteniendo el mismo beneficio o no? Sí. Bueno, simultáneamente, ¿qué ha pasado con las personas? Las personas han disminuido su renta en relación a ese producto. Y al disminuir su renta ante ese producto, hay un desplazamiento de la curva de demanda, pero como simultáneamente el productor ha sido más eficiente, yo ahora consumo la misma cantidad, pero comprando un menor precio. Si vos te fijas, yo te lo voy a volver a mostrar, el precio de equilibrio ha bajado y al bajar el precio de equilibrio permite que aunque ha disminuido mi renta, yo pueda tener la misma cantidad. Bien. Y te lo muestro. ¿Lo entendiste ahora? Pero ahora te lo muestro en el gráfico. Mira, fíjate. Este punto que está acá era el anterior precio de equilibrio. No sé si lo alcanzas a ver ese. Era el anterior Bien. precio de equilibrio, ¿cierto? Se produce el desplazamiento de la curva. Entonces el precio de equilibrio baja y al Queda bajar el precio de equilibrio, en virtud del desplazamiento de las curvas, aunque ha disminuido mi renta, al haber un productor que es más eficiente y vender, por lo tanto, a menores precios, yo puedo consumir la misma cantidad a pesar que mi renta en relación a ese producto ha disminuido. ¿Se entiende? Sí, profe. Gracias. ¿Se entiende o hay alguna duda? No, sí se entiende. Bueno, entonces yo qué le voy a pedir para ir terminando la clase de hoy. Que ustedes fíjense, acá están todas las posibilidades. Ustedes, ¿qué tienen que simplemente hacer? Y yo les pido que lo hagan porque, a ver, en los prácticos el Inge Madariaga se lo va a pedir, por una parte, y por otra parte, también a veces nosotros lo solicitamos en los parciales. Le decimos, ¿qué pasaría si? Entonces, ustedes fíjense, lo único que tienen que hacer es poner directamente, hacer el gráfico. Pones la curva y van a ver en qué caso hay desplazamientos y en qué caso hay circulación a lo largo de la curva. ¿Estamos? Fíjense que acá al costadito yo, para que no haya ninguna duda, le pongo movimiento a lo largo y desplazamiento de la curva de demanda. Los movimientos a lo largo de la curva son únicamente por variación del precio. Los desplazamientos son porque se modifica alguna de esas variables exógenas o ceteris paribus que están puestas todas ahí, que son todas menos el precio. ¿Le queda claro? Sí. Sí, Y profe. ustedes fíjense, y acá tienen todos los cambios que se producen. Entonces, ustedes saben, dice cambio, aumento de los ingresos o renta bien normal. Y dice la curva de demanda se desplaza hacia la derecha. Lo que ustedes deberían agregarle a eso es simplemente el por qué. ¿Por qué se va a desplazar a la derecha? Porque nosotros, yo te puedo decir al revés, explícame por qué en el caso de que haya un aumento de los ingresos, renta de bien normal, la curva se va a desplazar a la derecha. Capaz que yo no te pido el desplazamiento, te pido que me lo explique. Porque obviamente a lo que a nosotros nos interesa es que ustedes tengan el concepto de cuándo hay un movimiento de circulación a lo largo de la curva y cuándo hay un desplazamiento de la curva de demanda. ¿Estamos? ¿Está claro esto? Sí. Sí, profe. Sí, sí, profe. Bueno, ustedes tienen lo mismo para la oferta. Es exactamente lo mismo, ¿cierto? Y acá lo que ustedes tienen son los distintos desplazamientos, en este caso de la oferta, y acá tienen
algunos desplazamientos de la curva de demanda que completan los anteriores, ¿cierto? Y fíjense, los posibles desplazamientos que podría tener la curva de oferta. Así que ustedes tienen todo el panorama completo para saber qué pasa en cada caso, por qué se desplaza así. Lo que podemos hacer en todo caso, aquel que tenga algún interés me dice, profe, no entendí por qué esto se desplaza para tal cosa, vemos el caso puntual acá en clase y lo resolvemos, o lo van a resolver cuando trabajen los prácticos con Madariaga. Ahí tienen otra vez lo mismo, ¿cierto? Movimiento a lo largo y desplazamiento de la curva. Ustedes saben que tienen un factor endógeno o la variable independiente que es el precio. Cuando se produce únicamente una variación del precio o del factor endógeno, hay movimiento de circulación a lo largo de la curva. Los precios van cambiando a lo largo de la curva y las cantidades demandadas también. Cuando hay una variación de los factores o las variables ceteris paribus en la oferta, hay desplazamiento de la curva de oferta en un sentido o en otro y por lo tanto ustedes tienen que analizar los efectos del desplazamiento tanto en las cantidades demandadas como en el punto de equilibrio por esa nueva situación. ¿Está claro? Sí, profe. Bueno, entonces Sí, profe. fíjense, a ver, acá están los desplazamientos simultáneos, lo que yo hice hace un ratito. ¿Qué sucede cuando se desplaza tanto la curva de oferta como la curva de demanda? ¿Está claro? Fíjense, ustedes tienen que hacer los desplazamientos. Fíjate, acá dice, la curva de demanda se desplaza hacia la derecha, la curva de oferta se desplaza hacia la derecha. ¿Cuál es el precio de equilibrio? Sufre y la cantidad de equilibrio. Bueno, tienen que hacer los mismos jueguitos que hice yo, haciendo los desplazamientos de la curva y viendo lo que sucede en cada caso. ¿Y por qué podría ser que a ver, si yo te digo, quiero que vos me hagas un ejemplo de una curva de demanda que se desplaza hacia la derecha y una curva de oferta que se desplaza hacia la derecha. Decime cómo sería la variación en el precio de equilibrio, cómo sería la cantidad de equilibrio y te digo, explícame por qué se producen esos desplazamientos. Y ustedes me tienen que decir, bueno, si la curva de demanda se desplaza a la derecha es porque, por ejemplo, hubo un aumento de las expectativas. Y la curva de oferta se desplaza hacia la derecha, ¿por qué? Porque disminuyeron los precios de los factores o porque ha mejorado la tecnología. Entonces, esas son las cosas que ustedes tienen que ir analizando, ver todas las posibilidades que se dan, pero que están todas puestas ahí en esa tablita que está en el libro y que es la que le estoy haciendo yo en la presentación. ¿Alguna duda, chicos, de esto? Profe, Señor. ¿qué significa cuando dice sufre una variación indeterminada ahí en el precio de equilibrio? Inicialmente no lo puedo determinar. Es como yo lo hice hace un rato. Vos fíjate que hubo una variación en el precio de equilibrio, pero inicialmente no sabemos hasta que el mercado ¿qué? Vuelve a equilibrarse. Vos lo que sabés es que va a haber una variación indeterminada, pero esa variación indeterminada va a ser en más o en menos. Lo que no podés es determinar el punto preciso. Nadie te va a ver, vos decís, che, mira, mejora la tecnología. Y bueno, yo supongo que voy a ofrecer mayores cantidades. ¿Cuántas mayores cantidades voy a ofrecer? ¿De qué va a depender? Entre otras cosas, de las características del mercado, ¿cierto? Entonces, yo sé que voy a ofrecer mayores cantidades y sé que la curva se va a desplazar, de oferta se va a desplazar hacia la derecha, pero no lo puedo precisar muy bien. Bien, profe, gracias. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Estamos bien? Sí, profe. Bueno, entonces chicos, yo lo dejo acá.